Bueno, vamos a continuar, alumnos, con esta FAQ o preguntas frecuentes relacionadas con la entrevista. Como les he dicho hasta ahora, algunas de estas cosas las van a encontrar en algún texto, otras no, a veces son cuestiones más de experiencia. Y de todo esto que yo les digo, tomarán aquello que les sirva, porque al final de cuentas lo que estoy haciendo es tratando de darles mi postura con respecto a la entrevista, que es una postura y nada más. Con respecto a esto, seguramente cuando lo charlen con Juan compartiremos muchas cosas y en algunas quizás no estemos no estemos completamente en sintonía. Y a fin de cuentas lo que va a importar es lo que ustedes puedan hacer como producto de la entrevista. Y como lo que habíamos planteado la semana pasada tenía que ver con preguntas, y no leí todavía el Classroom a ver si algunas de estas preguntas están ahí, se me ocurrió pensar qué preguntas tuve yo en algún momento como entrevistador, o cuando me hacían hacer estos trabajos, o cosas que he ido aprendiendo a medida del tiempo con respecto a las entrevistas. Habíamos visto recién el tema de tomar apuntes. Vamos a pasar a la pregunta que dice: ¿y si uso grabador o filmadora? Bueno, punto muy importante y fundamental ante el uso de estas tecnologías. Se debe avisar previamente al entrevistado de su uso. Nunca podemos usar un grabador o una filmadora sin haberle preguntado al entrevistado previamente si autoriza que hagamos eso. Esto es una parte ética con respecto a la entrevista, pero es una parte ética con respecto a las profesiones. Una entrevista es un instrumento de investigación muchas veces, casi todas las veces, aun sea para hacer un diagnóstico, y ese instrumento de investigación tiene que estar autorizado por el sujeto que estamos investigando a poder ser usado. Así como nos autoriza a poder hacer una entrevista y sabe en todo momento que él es libre de responder lo que quiere de esa entrevista, también tiene que ser avisado si lo vamos a grabar o lo vamos a filmar, y tiene que estar autorizando, y tiene que haber autorizado el uso de estos instrumentos. Diferente a ustedes que están haciendo un trabajo de dramatización y se van a filmar por eso, porque ahí están en una consigna de trabajo de una materia. Hablo si tienen que hacer una entrevista a distancia, de manera remota, en un futuro no muy lejano, y tienen que pensar estas cuestiones. Obviamente otra recomendación con el uso de grabador y la filmadora es el chequeo previo del que ya hablamos. Cuanto más tecnología incorporamos en nuestras entrevistas, más dificultades podemos llegar a tener el día del uso de estos instrumentos. Por lo tanto, todo tiene que estar chequeado previamente, probado y pensado un plan B por si alguna de las cuestiones nos fallara. Nunca grabar sin que el otro se entere, por favor. Nunca ir con un grabador en la cartera y hacerse el espía, ni estas prensas amarillistas que encontramos, no. Esas cuestiones no los dejan bien parados a ustedes. No hay forma de resolver una buena entrevista con estas situaciones, y no hay forma tampoco de cuidar el espacio de práctica en este caso puntual. Si ustedes hacen estas cosas, todo lo que se haga en la entrevista tiene que estar debidamente autorizado por el entrevistador. Si no, no es entrevista, estamos siendo violentos, estamos sometiendo a cuestiones que el otro no quiere someterse. Yo no soy el protagonista de la entrevista. Bueno, creo que lo dice ya la frase. Ahora, ¿a qué hace referencia esta frase? Y a veces hay algunos entrevistadores que son un poco narcisistas y que se piensa que la entrevista es como una charla,
una charla informal, que está bueno generar ese clima, porque relaja más al entrevistado, pero entonces empieza a contar sus propias cuestiones dentro de la entrevista. Es autorreferencial. No, eso no ayuda a una entrevista. Nosotros tenemos que escuchar al entrevistado. De nada sirve que el entrevistado nos diga sí, porque tenemos un caso de coronavirus acá dentro de la institución, y entonces le digamos, sí, porque el miedo que me agarré con mi mamá el otro día, que pensamos que tenía coronavirus, vinieron a verla, la hisoparon. No importa. ¿Por qué tenemos que ser los protagonistas y andar contando lo que nos pasa? No, eso no ayuda a la empatía, no ayuda al rapport. O sí, puede ser que ayude a la empatía, pero hay otras formas de ayudar a la empatía que son más asépticas y sin tener que hacer expresiones autorreferenciales. Entonces, no al ser protagonista de la entrevista. El protagonista de la entrevista es el entrevistado. Y si yo quiero ser protagonista de una entrevista, juego en mi casa con otra persona de mi casa a que me entrevisten, pero no lo proyecto dentro de una entrevista que le voy a hacer a un otro. Pasa más seguido de lo que parece. Sean observadores cuando van a un médico, cuando van a un psicólogo, cuando van a diferentes lugares, y estos se vuelven en las entrevistas autorreferenciales. La importancia de sostener la mirada. La mirada es parte de este encuadre continente que crea el clima donde se va a dar esta entrevista. Esa mirada tiene que ser una mirada comprensiva, una mirada empática. Si él o ella nos está contando algo doloroso, esa mirada que sostiene tiene que ser una mirada que comprenda eso doloroso. No tenemos que llegar a llorar. Y si llegamos a llorar, bueno, será cuestión de parte de la experiencia de entrevista y nos repondremos y aprenderemos y haremos callos. Pero lo peor antes que llorar es hacerse el frío. Porque si uno se hace el frío, si uno desvía la mirada, si uno no muestra calor y empatía con eso que el otro está contando, en verdad lo único que está haciendo es no está generando ese campo, ese encuadre que le permita al otro la sinceridad y la confianza como para poder desnudarse, porque en verdad muchas entrevistas son desnudos de las personas, desnudo de las personas o desnudo de las instituciones, donde nos tienen que contar sus peores cosas muchas veces, y para poder propiciar eso tenemos que sostener ese espacio de entrevista con una mirada amable, afable, no judicativa, no fría. Esto en los ejercicios entre ustedes se puede observar, ustedes lo pueden observar, ustedes pueden hacer al final del ejercicio de entrevista un pequeño ida y vuelta de qué sintieron del otro lado para que cada uno pueda aprender. Esto son críticas constructivas para que cada uno pueda aprender. Y yo te sentí frío, capaz, te sentí distante, y el otro puede decir, y yo te sentí demasiado implicado, como que estaba escarbando y escarbando y escarbando sobre algo. Bueno, son aprendizajes esas cosas. La mirada fundamental. Recordemos que nuestra materia tiene un 50% de verbalidad, o un 40% y un 60% de paraverbalidad, de lo que se muestra con el cuerpo, y la mirada es nuestra ventana, una de nuestras ventanas con respecto a lo corporal. Evitar confrontar, como les dije, no nos vamos a meter en temas candentes, y si nos metemos en temas candentes o nos mete el entrevistado en temas candentes y empieza a hablar de una coyuntura política que yo no comparto, por poner un ejemplo, pero porque cuando pienso en confrontación, una de las primeras cosas que pienso actualmente, y lamento mucho en nuestro país, es la confrontación por ideas políticas o ideas partidarias, no políticas. Si nos va a hablar mal de una persona o lo que sea, que a nosotros nos jode porque nosotros estamos de otro color político o partidario, bueno, no vamos a confrontar, vamos a evitar
Vamos a evitar que estas cuestiones nos contaminen nuestra percepción de ese sujeto, porque esta persona tiene su propia mirada de las cosas y nosotros vamos a tener otra, que vamos a tratar de que no influya al momento del análisis tampoco de la entrevista, porque si no, no estamos siendo objetivos, vuelvo al planteo anterior, estamos queriendo ser protagonistas de la entrevista diciendo lo que nosotros vemos de ahí y lo que nos parece, cuando en verdad lo importante es que el protagonista de la entrevista sea el otro. El no confrontar sosteniendo la mirada también facilita esta cuestión de que el otro se anime a desnudarse. ¿Y qué hago con mis nervios? Opa, pregunta. Si yo les contara los nervios que he tenido cuando he tenido que hacer entrevistas, y aún en estos momentos sigo teniendo nervios a veces cuando tengo que entrevistar a un nuevo paciente o cosas así. ¿Qué hago con mis nervios? Los aprendo a controlar. Los nervios, la ansiedad, van a estar en nosotros si ya somos así. Y si somos más vergonzosos, más va a estar todavía. Pero tengo que aprender a controlarlos, tengo que aprender a disociarme, tengo que aprender a separarme de esta parte mía nerviosa, ansiosa, y entrar como en un estado diferente de ser que me permita ser operativo al momento de hacer una entrevista. Si no, con estos nervios voy a cometer más errores que aciertos. ¿Y cómo aprendo a controlar los nervios? Y haciendo, entrevistando, jugando. Por eso está tan bueno que hagan estas experiencias con Juan, de roleplay. Porque la única forma de manejar los nervios es autoobservarse en las situaciones y poder decir, bueno, en esto estuve más o menos, tengo que controlarme más, y así vamos aprendiendo. Cada encuentro va a ser diferente, por lo tanto, cada encuentro va a ser una novedad y por lo tanto cada encuentro va a implicar nervios. Nervios, ansiedad, porque no sabemos qué viene. Pero bueno, parte de esos nervios se pueden controlar y parte se pueden disminuir o adormilar un poquito. Entonces, tampoco vamos a hacernos los recontraseguros, pero sí vamos a tratar de mostrarle que estamos nerviosos de una manera funcional, que no altera la entrevista. Bueno, la observación, punto fundamental de la entrevista. Nosotros no solamente escuchamos y emitimos preguntas o repreguntas o pequeñas frases que corroboren que lo estamos escuchando, así seguramente, pero no abiertas a la nada, sino que continúan a lo que está diciendo el otro. Porque cuando empezamos a estar en otro mundo, también podemos decir, sí, seguramente, hay muchos chistes con esto y el psicólogo, pero así también metemos la pata y decimos seguramente cuando el otro está diciendo algo que tenemos que decir, no, esto no está bien. Entonces, aparte de tener una escucha atenta, aparte de estar atentos a las preguntas y a todo, también tenemos que tener una observación abierta a todo lo que está pasando en ese lugar, a los movimientos de este sujeto, a sus estados de ánimo, a los movimientos de sus brazos, si cambia de pronto la posición ante alguna pregunta que nos haga sospechar incomodidad o que está hablando de un tema que no lo gratifica tanto como otras partes de la entrevista. Si estamos viendo que está embolado, porque a veces nosotros pensamos que linda experiencia de entrevista y para el otro fue una recontra tortura. Entonces percibir esas cosas también hacen que podamos frenar un poquito o cambiar un poquito el destino de esta entrevista. Nuevo corte, gente, volvemos en un nuevo video.